Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro estudio como tal de lo que venimos haciendo de los requisitos de los ancianos, de los pastores. Nada más recordar rápidamente algo, y es que el término pastor, obispo y anciano son exactamente lo mismo. Recordemos eso para nuestro estudio. Pastor, obispo y anciano significan exactamente lo mismo. Avancemos entonces. Hace 8 días revisamos hasta ser hospedador, que es importante recibir agrados. Algunos salieron a decirle a los que se están formando que tenían que invitarlos a las casas. Hermano, no abuse. Son dos cosas diferentes. Entonces, ser hospedador, si hay un hermano que tiene necesidad, que no tiene dónde estar en ese momento, viene un hermano a predicar la palabra, viene de visita, está en la ciudad, abrimos el espacio a nuestros hermanos. Amén. Bueno, de ahí pasamos a este siguiente requisito, y vuelvo a enfatizar que son requisitos, es decir, que no son opciones. Es decir, o lo cumple, y si no lo cumple, entonces no puede acceder. Erwin. Estaba prendido. Buenos días. Una pregunta. Sabemos que estamos estudiando los requisitos de los ancianos. Sí. De pronto una inquietud en cuanto al hospedar hermanos. Dice que debe recibirlos con alegría. Sí, con agrado. Pero si el hombre lo recibe con la alegría, pero si de pronto la esposa no los recibe con alegría. Es importante, la pregunta de Erwin es muy buena, pero hay que guardar la justa proporción. Es decir, los requisitos aquí están aplicando ¿para quién? Para el hombre, no son requisitos para la mujer. Pero más adelante lo podemos encajar en otro punto, y es en el gobierno de la casa. Es decir, no es que la mujer tenga que tener el mismo agrado, porque de hecho, si vamos a la escritura, pues lógicamente se le aumenta la carga a la esposa al recibir la visita, al recibir el huésped. Es una cama más, es una boca más, es un pocillo más, es un plato más, son muchas cosas más. Pero lógicamente si llega la persona a la casa y escucha en el cuarto gritos y la esposa gritando que se largue de aquí, yo no lo quiero ver, o sea, no, pero él lo recibió bien. Entonces ya estamos en otro punto, y es que no está dirigiendo bien su propia casa. Adicionalmente, Dios obra de manera soberana, de manera sobrenatural, y si un hombre tiene el llamado, él también comienza a condicionar a la esposa. Es decir, poco a poco la esposa también va a ir desarrollando esos mismos afectos y esas mismas disposiciones para hospedar. Puede que no esté echando globos al aire y confetis, pero tampoco le voy a dejar de hablar un mes a mi esposo porque trajo una persona. Ahora, ahí también entra la sabiduría del hombre. Cuando hablamos de dominio propio, la Reina Valera dice sobrio, que tal vez nos describe también de lo que estás preguntando. Y una cosa es que mi esposa esté dispuesta a recibir visitas en la casa, hermanos en la casa, y otra es que yo llegue con visitas sin avisar. ¿Sí me hago entender? Entonces ahí hace también parte la sobriedad, la sabiduría de este hombre para actuar, porque si yo llego a mi casa a las 7 de la noche y le digo, mira, aquí viene Julano que se va a quedar, no me avisaste, ella tiene otro plan en la cabeza, no tiene algo listo, entonces vamos a tener dificultades, y no es porque sea una mala esposa, sino porque fui un esposo imprudente. Entonces debo también contar con esto, ¿ok? Bueno, sigamos. Debe tener la capacidad para enseñar. De todos los requisitos pastorales, este es el único que habla de aptitud con P y no de actitud. Está hablando de una capacidad. Aquí ya estamos hablando de un talento. Es decir, ¿qué talento debe tener el pastor? Debe tener la capacidad para enseñar.
hablar de un pastor que no tiene capacidad para enseñar es decir que el agua y el aceite están mezclados. Es decir, si es pastor, enseña, puede enseñar, tiene la capacidad de enseñar. Ahora, en este punto, sí es válido que entendamos algo. Hablar de la capacidad para enseñar, a veces lo limitamos únicamente a el púlpito. Es decir, es un excelente predicador y debe tener la capacidad de enseñar desde el púlpito, pero no está hablando de que sea el mejor predicador. Es decir, hay muchas maneras de enseñar y de hecho las más efectivas tienen que ver con el propio discipulado. Es decir, puede tomar a una persona o un hermano de la iglesia y transmitirle, enseñarle las verdades de la fe, aconsejarle en lo que dice la Escritura como tal, entonces lo tenemos. Pero si tenemos un hermano que pasa a predicar al frente, puede que no sea el más elocuente porque no dice que sea elocuente. De hecho, de acuerdo al relato bíblico, Pablo no era muy elocuente. Pablo no era el mejor predicador, era mejor predicador Apolos como tal. Pero si pasa un hermano a hablar acerca de la salvación por fe y al final todo el mundo dice, o sea que todo es por obras, tenemos un problema. O nadie entendió, como algunas veces cuando comienzan algunos hermanos a hacer sus primeras predicaciones, y yo le llamo la prédica piñata. Entonces eso fue una cantidad de cosas como que le dieron a la piñata y alguien coja algún versículo para él y otro para otro, nadie supo hacia dónde iba verdaderamente la prédica. Bueno, pasó una vez, está bien, pero si cada vez que se anuncia que va a predicar ese hermano, todo el mundo dice, llegó la fiesta, la piñata, o sea, alguien agarre lo que pueda, no es pastor. Es importante eso, o sea, debe poder transmitir. Puede que alguien diga, no es el más elocuente, pero quedó claro lo que quiso transmitir. No erró la palabra, es decir, no salió aquí la gente con una herejía, no toca pasar cada vez que él predica a decir, hermanos, olviden lo que escucharon. Si toca eso, entonces no es pastor, independientemente de que tenga los otros requisitos. Eso es fundamental. ¿Okay? ¿Por qué lo digo? Porque aquí también tenemos que recordar que aún dentro de los pastores van a haber diferencias. Van a haber diferencias. Por ejemplo, uno mira la iglesia del pastor que pastorea el pastor MacArthur. Allá él no es el único pastor, ahí creo que es más de 50 pastores. Pero el que más está predicando los domingos es el pastor MacArthur, porque es el que más tiene talento para enseñar desde el púlpito. Y así en otras congregaciones. Después entenderemos el concepto que se llama primero entre iguales en el pastorado. Es decir, Pedro se identifica, leyeron la carta a Pedro, capítulo 5, como la tarea, como anciano, pero era innegable que Pedro ejercía un liderazgo en medio de los ancianos. Pablo es un anciano más, pero ejercía un liderazgo. Timoteo era un ayudante más, pero ejercía un liderazgo. Entonces es normal y es de hecho sano tener en la iglesia esas diferencias. Hay hermanos que son mejores para una cosa que para otra cosa y Dios va edificando la iglesia al tener esa diversidad de dones. No es que mañana nombramos 5 pastores y entonces cada uno tiene que predicar un domingo porque alguno se resiente, entonces no son hombres maduros. La iglesia debe ser bendecida utilizando los dones que Dios le ha dado. Amén. Entonces es importante comprender esto. Capacidad de enseñar es muy sencillo. No debe emborracharse, es otro requisito, vamos a clarificarlo. ¿Qué significa no debe emborracharse? Eso significa no debe emborracharse. Y lo digo porque en alguna ocasión conocí una congregación donde uno de los pastores llegó borracho al culto, llegó borracho al servicio, era un servicio de parejas, una iglesia muy grande, y entonces el pastor llegó dándole nalgadas a los hombres, pateando, o sea, una cosa terrible como tal. Y la respuesta fue, cuando fueron exhortados, bueno, Jesús también se tomaba sus vinitos. Es claro, el pastor no se emborracha, no se emborracha. Otra versión dice, no dado al mucho vino, y eso tiene que ver con que no hay una prohibición de tomar vino, porque si no aquí todos estamos pecando cada domingo. Sino la prohibición bíblica es no
emborracharse, no debe ser un hombre que le encante tener la copa llena, la copa en la mano como tal. Si estamos escogiendo bien, no vamos a tener problemas de un hombre que dice, yo tomo todos los días pero no me emborracho, porque entonces tenemos un hombre dado al vino. Es decir, esto es como la excepción, no la invitación. Carol. A mí siempre me ha dado curiosidad esa parte porque si se supone que es cristiano, no es emborracharse. Lo que sucede es que recuerda que aún los primeros creyentes, Primera de Corintios capítulo 11 nos dice que cuando ellos se reunían se emborrachaban, porque es que voy para otro lado, pero vamos a dejarlo claro. En el Antiguo Testamento habían dos productos que mostraban la bendición de Dios sobre el pueblo, eran el aceite y el vino. El aceite y el vino, era una manera en que Dios mostraba su agrado con el pueblo como tal, una manera en que mostraba que los estaba bendiciendo. Y cuando dice en el Antiguo Testamento vino, no está hablando de un jugo natural de uva, está hablando de vino, por eso ellos tomaban como tal, pero el propósito nunca fue emborracharse, la embriaguez siempre ha sido catalogada como pecado, es importante comprender esto. Y entonces en la iglesia de Corinto teníamos gente que se reunía a la cena, porque es que algunos se quejan de que nos reunimos 3 horas los domingos, pero la iglesia se reunía todo el día. Todo el día, o sea, cuando la iglesia se reunía una vez en la semana, era desde temprano en la mañana hasta finalizar el día. Entonces pasaban todo el día juntos, adoraban al Señor, cantaban al Señor, leían la palabra, almorzaban juntos, luego compartían la cena del Señor juntos, pero llegaba el momento en que algunos estaban era coma y coma y coma, y otros tome vino, tome vino, tome vino, y llegaban a la cena borrachos. Entonces salían borrachos del culto. Entonces por eso se da aquí mire, el pastor no puede ser uno de esos hermanos que usted ha visto en los cultos borracho. Corintios corrige eso, dice, ¿cómo es posible que se embriaguen en la cena del Señor? ¿Cómo es posible que se reúnan para pecar, para embriagarse? Pero refuerza este concepto de que el pastor no debe ser alguien que le encante estar consumiendo vino, es fundamental. ¿Sí queda clara la situación? Ok. No debe emborracharse ni ser violento. El pastor no puede ser el que se levantó un hermano aquí que vino, bueno, una visita por primera vez y dijo algo y el pastor se fue al puesto y le metió la mano. El pastor no puede ser el que atraviesa el carro y se baja y le dice a otro que bájese, que yo soy cristiano pero no soy tonto. No puede ser un hombre iracundo, un hombre que en todo momento esté buscando contienda, pelea, camorra. Debe ser un hombre pacífico. El pastor debe ser un hombre pacífico, no debe ser un hombre que usted lo vea que reacciona siempre con violencia. Bueno, yo no le pego a mi mujer, pero tengo todas las puertas de la casa rotas, porque cada vez que me dice algo voy y pateo una puerta. Es un hombre violento, es un hombre que no tiene dominio propio. Es importante eso, no puede ser un hombre dado a la violencia, a la pelea. Y recordemos que la violencia no solamente es física, sino que hay violencia verbal, hay violencia emocional, es decir, no puede ser este hombre que a todo el mundo mira mal, a todo el mundo insulta, a todo el mundo está generando problemas y contiendas con todas las personas que están a su alrededor. El pastor no puede ser un hombre violento. O sea, si usted dice, no, mira, pero yo siempre a ese hermano que lo que escucho de él, lo veo que anda peleando con alguien siempre, está peleando con el del taxi, está peleando con el del bus, o sea, está en el bus y le dice, ¿me vas a llevar para tu casa? Entonces, a toda hora pelea. Es una cosa terrible. No puede ser pastor. Es el mejor predicador que hay, pero es violento. No puede dar, no puede ser contencioso. Dice, más adelante lo vamos a ver aquí, no buscar pleitos. Entonces, bueno, es un hombre que debe ser pacífico. Debe preferir huir de la pelea, debe preferir callarse, pasar por alto el insulto. Es una característica del pastor. Ahora, todos los hombres deberían ser así, porque algunos salen, bueno, es que yo pastor sí no soy. Entonces,
no le aplica de esa forma. Amén. ¿Listo? Sigamos. Sí, porque no falta el personaje. Debe ser amable. La amabilidad no significa que es un terrón de azúcar. No, todo el tiempo, no, porque hay gente que es así, pero son muy peligrosos. La amabilidad sí tiene que ver con la manera en que trato a los demás y hace mucha referencia a lo que también dice la Escritura, que debo tratar a otros como quiero que me traten a mí. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Entonces el pastor no debe ser rudo en el trato, debe ser amable en el trato con los demás. Pero quiero diferenciar esto entre ser amable y ser meloso. Porque entonces hay gente que piensa que entre más abrace el pastor la gente, entonces es que es más amable. Y no necesariamente. No necesariamente. Entonces es importante el trato, cómo trata a los demás. Usted ve que este hermano maltrata siempre a la gente de la iglesia, le habla fuerte a la gente de la iglesia, no quiere tratar bien a las demás personas, no es amable, bueno, no puede ser pastor. Eso tiene que ver con el trato con los demás y lógicamente el trato con su propia familia. Creo que lo hablábamos hace 8 días, en que hay gente que con la gente de la iglesia es un amor, pero en su casa le tienen miedo, le tienen pánico, la gente, la esposa, los hijos no quieren hablarle porque no saben cómo les va a contestar. ¿Claro, hermanos? Ok, sencillo. No debe buscar pleitos, no debe ser contencioso. Judas nos dice, contiendan por la fe. El pastor debe estar dispuesto a contender por la fe, a pararse en la raya, decir no a las herejías, no a las falsas doctrinas, debe pararse firmemente y estar dispuesto a lo que sea, por eso batirse, como dice Pablo, me batí con esas fieras como tal, pero no debe andar buscando pleitos. Entonces, aquí en la ciudad hay un ministerio que hasta donde sé, predican sana doctrina, pero cuando al pastor alguien en sus redes le dice que no está de acuerdo con lo que dice, inmediatamente comienzan los insultos de ese pastor a esa persona, y no sé, o sea, anda buscando pleito, le gusta pelear. Me acuerdo una vez que íbamos con mi esposa, creo que lo conté, íbamos en el carro, al lado se estacionó en el semáforo otro carro y tenía una calcomanía que decía el infierno es real, algo así decía, o que el homosexualismo producía muerte. Y no, creo que era el infierno. Y yo le dije a mi esposa, mira, bueno, están hablando, podríamos hacer algo similar acerca de no tener miedo de hablar. Y entonces yo estaba mirando el S y cuando subo la mirada, el conductor me está diciendo, ¿qué? Miércoles. O sea, ¿qué manera de predicar a Cristo es esa? Entonces el pastor, bueno, nadie debe ser así, pero el pastor menos, el pastor no debe buscar pleitos, el pastor debe muchas veces perder, debe estar dispuesto a, déjalo así, pero no ser un hombre contencioso, un hombre que le guste estar siempre discutiendo, peleando con todo el mundo, no puede estar en el pastorado, porque hermanos, mire, aquí lo que uno tiene es gente que le habla mal. Como pastor lo que yo encuentro es gente que me insulta, gente que ayer me enteraba de cosas que andan por ahí diciendo de mí, que si uno es contencioso, inmediatamente coge el teléfono, ven acá. No, uno no puede, déjalo y oremos para que el Señor se encargue de mostrar la verdad y que Dios tenga misericordia con esas personas. Entonces no debe andar buscando pleitos. Si es peleonero, si tiene pleito con el tendero, pleito con el vecino, pleito con el portero, pleito con... hay una ruta de buses que ya no le para porque siempre pelea. Bueno, no puede ser pastor. De hecho, deberíamos revisar si es cristiano, pero no puede ser pastor. Es importante, el pastor no debe ser el que arme las peleas. A veces hay personas que no pleitean directamente, pero que se encargan de poner a pleitear a todos. Entonces, viene un hermano y dice, mira, tengo esta situación. Ah, sí, espérate ahí. A ver, y este dice de ti, y este dice de ti, y va generando más y más y más problemas. No, el pastor debe ser pacificador. Y la palabra lo dice, benditos los
pacificadores, no los alborotadores, no los que les encanta el pleito. Hay momentos en que hay que pararse en la raya, pero no siempre, hay que escoger por qué, ¿ok? No debe amar el dinero, eso es fundamental, y vamos a explicarlo muy bien. No amar al dinero viene del griego, que hace referencia a no amar el dinero. Porque es que algunos que no han entendido de dónde viene eso, y eso significa no amar el dinero. Ahora, no amar el dinero es diferente a amar la pobreza. Algunos han llegado a confundir el no amar el dinero con el pastor tiene que ser pobre, el pastor tiene que vivir normalmente un mes con luz y un mes sin luz, un mes se baña, un mes no se baña, porque entre más veces le corten los servicios públicos, es más santo. Si hay que mirar la suela del zapato del pastor cada 8 días, si tiene servicios públicos, agua y luz, es un hombre de Dios. Pero donde la suela esté bien, hay que dudar de este hombre. Hay que preguntarle qué comió. Si llegó a comer carne en el último mes, hermanos, el diablo está rondando. No, no es eso. ¿Y por qué lo enfatizo? Porque a Latinoamérica llegaron dos corrientes inicialmente de evangelio. La primera que llegó fue el evangelio de la miseria. Entre más pobre, más santo. Y luego en contraposición llegó el evangelio de la prosperidad. Entre más rico, más santo. Ni esta ni esta. Ninguna de las dos. La pobreza o la riqueza son soberanía de Dios. Dios puede soberanamente bendecir a quien quiera y, económicamente, y Dios puede soberanamente mantener en la pobreza a quien quiera. ¿Para qué? Para que el rico pueda suplir necesidades del pobre y de esa manera Dios es glorificado. Amén. Pero el pastor no puede amar el dinero. Es decir, un hombre que usted lo vea durante su vida, antes de prepararse al pastorado o desear el pastorado, que todo el tiempo habla de, no, la meta que tengo de cambiar el carro, de comprarme la casa, tengo que vestirme mejor, tengo que ahorrar tantos millones, y todo el tiempo piensa, usted lo escucha hablando, ¿y de qué habla? Dinero, 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 dinero. Ese hombre hay que mantenerlo lo más lejos posible del púlpito, lo más lejos que se pueda del púlpito. ¿Por qué, hermano? Porque es muy sencillo hacer dinero desde el púlpito. Si yo quisiera tener una Toyota, la tendría hace rato y ustedes estarían pagando por ella. Hace rato, se lo puedo asegurar. Entonces Dios dice que el pastor no puede amar el dinero. ¿Por qué? Si yo amo el dinero, yo comienzo a segmentar la iglesia. Entonces digo, si yo amo el dinero, yo tengo que pensar en que cada silla sea rentable. Entonces, ¿usted se gana el mínimo? No, hermano, o sea, yo predicar aquí 3 horas para que usted deje al mes 70,000 pesos, no. Yo necesito a alguien que gane varios millones para que lo que me deje sean 700,000, y entonces el negocio va siendo rentable. Si yo amo el dinero, voy a caer en lo que dice Santiago. ¿Qué dice Santiago? Si entra un rico, una persona bien vestida, con joyas, y usted le dice, siéntate aquí adelante, usted ha visto que es triste, pero hay muchas iglesias con zona VIP. La zona importante de los que tienen dinero en la iglesia, siéntense ustedes acá, y luego ve que entra un pobre desarrapado, que es como dice la Reina Valera, alguien que usted se da cuenta que no tiene dinero, y le dice, quédate ahí parado, o bueno, siéntate allá en el piso. ¿Cómo puedes hacer eso? Pero si yo amo al dinero, ¿a quién cuido? A esas personas. Me acuerdo una vez que estábamos con mi esposa en otra congregación, y entonces allá tenían la costumbre de saludar los cumpleaños. Entonces decía, levántense los que cumplieron años en la semana que acabo de terminar, que está terminando. Entonces se paraba la gente, y hay gente que se le nota que tiene plata. Bueno, o por lo menos aparenta tener plata, no sé, pero uno dice, wow, está bien puestecito, esa camisa no le costó 10,000 pesos. Y hay gente que se le nota que no tiene plata. Dice, esa camisa no pasó de 1,000 pesitos. Entonces, se nota. Y lo que uno veía era que cuando se levantaban los pobres, los pastores desde el púlpito, hermano, bendición, bendición, bendición. Pero cuando se levantaba el que se notaba, se bajaban todos y, hermano, y le imponían manos. ¿Por qué? Porque aman el dinero. Entonces los va a llevar a tener preferencias en la iglesia. Los va a llevar a decir,
a este hermano, por ejemplo, si yo amo el dinero y entonces un pobre en la iglesia cae en adulterio, ¿qué hacemos? Mateo 18. ¿Y qué 18? Eso vamos directo al grano, fuera de aquí. Pero si el rico cae en adulterio, hermanos, ¿y la misericordia de Dios dónde está? No voy a juzgar con justo juicio porque estoy interesado, ¿qué? En el dinero. Entonces digo, no se puede ir. ¿Cómo lo vamos a sacar? Si es el que mantiene la iglesia, si es el que me paga el carro, si es el que me cambia las llantas, si es... No. No puede amar el dinero. Más adelante dice Pablo, el amor al dinero es raíz de todos los males. Va esta persona, si ama el dinero, a manipular el mensaje para que el mensaje sea agradable. No va a predicar, puede que diga, no sea algo abiertamente planeado, pero va a comenzar a volarse todos los pasajes que son desagradables a la carne, los pasajes de juicio, los pasajes de santidad, por temor a que los ricos de la iglesia se vayan. Por eso el pastor no puede ser un hombre que ame el dinero. ¿Por qué más? Porque va a montar un sistema de comisiones en la iglesia y la mayoría lo tienen. Ok, el 50% de lo que entra es mío. Entonces, si yo veo eso así, ¿qué me interesa tener? Gente que dé ¿qué? Mucho para que me entre mucho dinero. Pero si no está el amor al dinero, entonces vamos a poder ministrar como dice la Escritura. Cuando un pastor ama el dinero, cuando el dinero se acaba, ¿qué pasa con el ministerio? Se acaba. No, mira, se bajaron los ingresos, la iglesia, muchos hermanos se quedaron sin trabajo, no hay cómo darte una ofrenda, no hay cómo, no, yo de gratis no predico. Se va a acabar el ministerio. Es decir, es una de las cosas tremendas. Si usted tiene alguna duda, hermano, si usted dice, yo creo que este hermano está deseando enriquecerse, no importa si cumple todo lo demás, no puede pastorear. Hay que por el propio bien de ese hermano y por el bien de la iglesia. No puede pastorear. El amor al dinero es una cosa que no puede estar en los pastores. ¿Por qué? Porque el pastor debe estar dispuesto a vivir en una casa muy pequeña, de pocas condiciones, comodidades, si es necesario, pero vuelvo a decir, no está diciendo que tiene que vivir en esas condiciones. Si Dios le permite vivir cómodamente, como está. De hecho, lo vemos en otro pasaje, a los que se dedican a enseñar la palabra, a predicar la palabra, se les debe remunerar bien. O sea, en la medida de las posibilidades, deben estar bien remunerados estos hermanos para que puedan estar tranquilos y concentrados en pastorear la iglesia del Señor. Pero en la medida de lo posible. No es que yo traigo aquí a alguien para que diga que pasan cosas, ¿no? ¿Ustedes no creen que Juan merece cambiar ese carro ya? Mira, Juan, ya ese carro tiene más de 10 años. Eso, ¿qué es eso? Juan merece algo más y todo. No, porque el amor al dinero es raíz de todos los males. Amén. Acá hay una pregunta. Pregunten, hermano. Hoy no están preguntones. Hace 8 días casi no avanzo. Pregunte todo lo que quiera. Bueno, como estamos haciendo la evaluación con respecto a los ancianos de acá de la congregación, ponemos el nombre, el hermano Leo, Luis Carlos, hasta usted mismo, Gerson y Haider, cuando habla de no amar el dinero, o sea, ¿cómo saber uno lo que hay en el corazón de ustedes de que más adelante no vaya a pasar eso? O sea, que se vayan a torcer y entonces, ¿qué hace uno ahí? Ok, la respuesta es muy sencilla. No sabes. No sabes. Nadie, o sea, no sabes. O sea, nosotros, acuérdense de algo, los requisitos no garantizan infalibilidad en la escogencia. Porque Pablo escoge ancianos y dice, de aquí se va a torcer alguno. Y si supiera quién fue, no lo hubiese nombrado, yo lo sacaría de una vez. Juan nombra ancianos, creo que es Diótrefes, si no me falla la memoria, y luego ese Diótrefes al que Juan nombra le prohíbe a Juan entrar a la iglesia. O sea, van a pasar muchas cosas.
Demas, un fiel colaborador con Pablo, nombrado en 2 cartas, después dice Pablo, se fue por amor al mundo. Entonces no hay garantía. Lo que no puede pasar es que tú hablas conmigo y cada vez que hablas conmigo me dices, Juan, ¿cómo estás? Yo, prosperando, mira, estoy orando al Señor porque quiero comprarme unos zapatos que vi en Buenavista, y al otro día te digo, no, y ahora el cinturón, y al otro día, y no, Licea, hay que puyar a Ervin porque hay que pasar, hay que salir de allá, hay que mejorar, o sea, Juan solo habla de plata. Y si Juan solo habla de plata, ¿cuál es el Dios de Juan? La plata. ¿Sí? Ahora, la familia, los que están más cerca, la esposa, también deben saber de qué habla su papá en la casa. O sea, que ahora, no se preocupen que ahora que me nombren como pastor, nos disparamos. Hermano, hermana, dispare a ese hombre, pero para otro lado. Póngalo en disciplina. Como dijimos hace 8 días, no se quede callada. Denuncie, ¿sí? Pero no hay garantía. O sea, no existe garantía. Esa es una de las verdades que tenemos que contemplar. Estamos haciendo este proceso con mucho cuidado, pero no estamos. Y de hecho, nos hemos equivocado ya. Aquí hubo hombres que estuvieron ya muy cerca y salieron con unas bien complicadas. Hace un año, justamente. Siervo, yo entiendo que los primeros discípulos del Señor fueron elegidos por Él mismo. Sí. Y es importante que cada varón de estos que se van a elegir tengan el llamado de Dios. Así Porque es. si no tienen el llamado de Dios, hermano, No hay nada que hacer. no va a haber temor de Dios en ellos. Es así. Entonces yo pienso que es fundamental que el varón que aspira a cualquier ministerio tenga el llamado del Señor. Así es. Mire, y lo hablamos hace 8 días. ¿Y quién lo sabe? Él. Ayer lo compartía con alguien que yo le decía, ¿uno sabe o no sabe? Si a mí alguien me dice, ustedes se levantan, mira Juan, como iglesia hemos entendido que tienes llamado de misionero, yo les digo no. Ese no es mi llamado. Yo no soy misionero. No, pero Juan, te vemos la capacidad. Yo no soy misionero. O sea, y el día que Dios me llame a misionero, me voy de misionero, pero a mí Dios no me ha llamado a misionero. Yo sé que no, porque sé que no. Entonces, sé que debo estar aquí como pastor, como misionero no. Ahora, ahí es que cada uno de los hermanos, los de ahorita y los que vendrán, sean responsables y digan, yo sé que yo no. Eso es fundamental. Había otra pregunta ya. Bueno, quería aportar algo porque, de acuerdo a tu respuesta a estas 2 preguntas, podría también entonces llegar a la iglesia a decir, bueno, entonces como nosotros no tenemos certeza de que eso pueda suceder o no, entonces tampoco estén tratando de revisar de acuerdo a lo que dice la palabra. Muy importante, Haider, lo que acaba de decir Haider. El hecho de que yo diga, no, pero yo no puedo saber si los cumple en verdad al fondo o no, entonces ¿para qué miro? No, usted mire. Y si no ve nada malo, entonces diga, no tengo ninguna objeción, pero revise, ore, el Espíritu Santo muestra. El Espíritu Santo muestra, o sea, nosotros no estamos tampoco aquí a ciegas. Nosotros tenemos certeza. Ahora que Dios mira, lo que pasa es que ahí entramos en temas bien complicados, pero ¿quién eligió a Judas? Dios. Y sabía que lo iba a traicionar, pero lo eligió con un propósito. Y lo que voy a decir va a sonar muy complicado de entender, por eso no sé si explicarlo o no. Pero estoy seguro, a la luz de la Escritura, que muchas veces Dios permite que se elijan hombres impíos, porque van a servir para el propósito de purificación de la iglesia, van a servir para el propósito de maduración de la iglesia, van a servir para muchas cosas. Ahora, en medio de una congregación que los va a poder identificar y que va a poder tomar el camino que es, porque si no, alguno sale pensando una cosa que no he dicho. Pero yo creo que, por ejemplo, los momentos que hemos vivido difíciles como congregación, cuando un líder ha dejado de hacer lo que tiene que hacer y ha hecho cosas malas, dolió, pero hemos madurado. Duele, pero crecimos espiritualmente, hemos crecido en la fe, hemos aprendido. Yo creo que si algo aprendimos, por ejemplo, con el último golpe que tuvimos en ese sentido el año pasado, es que la mirada está puesta en Cristo y no en los hombres. Lo sabíamos, pero cada vez más yo estoy convencido de, no me mire usted a mí porque yo puedo fallar. Usted tiene que poner su mirada y su confianza única y exclusivamente ¿en quién? En Cristo. El único que jamás se va a desviar es Cristo.
Es el único. Por eso el apóstol Pablo, haciendo uso de esta verdad que dice en Gálatas, si uno de nosotros, y uno de nosotros ¿a quién incluye? A él mismo. Hay versiones que dicen, si yo mismo, uno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente, que sea anatema, que sea maldición. Pablo no dice, miren, si yo se los digo, ustedes crean confiados. No, Pablo dice, yo también podría llegar ¿a qué? A desviarme. Así que usted, hermano, ponga la mirada en Cristo, en las verdades reveladas en la palabra, y si se salió de ahí, sea quien sea, creo que lo he dicho muchas veces aquí, usted, porque yo le invito, le exhorto, le animo, se molestan muchas veces, lea la palabra, porque usted no puede confiar en mí. Usted no puede confiar en mí. Yo puedo decir delante del Señor sin temor que hoy estoy aquí porque amo a Cristo, que estoy aquí predicando porque tengo temor de Dios, porque deseo que Cristo sea glorificado, porque deseo verlos a ustedes en la Jerusalén celestial. Pero usted no sabe si el otro domingo voy a estar por lo mismo. Usted no sabe si el otro domingo voy a llegar a decir, oye, en verdad el único de la cuadra que no ha conseguido camioneta soy yo. ¿O usted lo sabe? Entonces tiene que revisar la palabra y saber que no ponemos la mirada en el hombre, la ponemos ¿en quién? En Cristo. Estamos eligiendo pastores, sí, pero el gran pastor es el Señor. El Señor es mi pastor. El pastor no es mi Señor. Amén. Allá. Juan, de acuerdo a lo que decía el hermano Luis, la persona tiene que tener un llamado. Uno, ¿cómo sabe, o la persona cómo sabe si es llamada de parte del Señor? O sea, que hay, tiene que tener una habilidad, tiene que tener esto, o dentro del ser humano hay algo que lo incita o lo inspira a ese llamado que Dios le ha hecho. Eso es una pregunta. Y la otra es... Hermano, tenga compasión. Y la otra es... al momento de estos hombres ser, ¿cómo es la palabra? Nombrados. No se tiene un nombre. Nombrados, reconocidos realmente. Ordenados, gracias. Ordenados. Ellos van a tener el mismo nivel que tú, la toma de decisiones, autonomía, o tú vas a ser pastor de ellos. No. Bueno, esas son las dos preguntas. Preguntas facilitas. Está como un pastor que le preguntaron... predestinación o libre albedrío, facilito. Eso es sencillo, no tiene problema de responder. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo sabes tú, y tú que estás casado, que estabas para casarte con esta mujer? O sea, esta es la que yo quiero para mi esposa. ¿Cómo sabes? Tú lo sabes, es decir, ¿cómo sabes que es la que te gusta? ¿Cómo sabes que es con la que quieres compartir el resto de tu vida? Porque alguien te lo dijo, mira, yo creo que esa es la tuya. No, aunque hay gente en la iglesia que se ha casado así, es terrible. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Uno lo sabe, o sea, es algo que está en ¿dónde? En el interior, el que cuando yo decidí buscar a Angie como mi esposa, yo me acuerdo que yo lo había sido, le dije al Señor una vez, le dije, Señor, si tú me la das, yo la cuido. Es la que yo quiero esa mujer para que sea mi esposa, yo quiero tenerla a mi lado, o sea, ¿quién me lo incitó? No, nadie. O sea, es algo que está ahí. Y entonces tú ves a esta mujer y ves otras y ¿qué dices? Hay algo que está ahí. Y algunos predicadores han dicho que el pastorado es muy parecido al matrimonio. Es decir, el pastor está casado con su esposa, lógicamente, pero también de alguna manera con la iglesia. Es decir, el que es pastor sabe que es pastor. O sea, en Hechos lo vamos a ver más a fondo. Pero hay una necesidad interna de cuidar gente. Hay una necesidad interna de enseñar. O sea, no, este hermano no está entendiendo bien. Yo necesito, ven acá, vamos a hablar. O sea, nadie me manda a ve, sino que el que tiene el llamado pastoral, él se acerca. Él está preocupado, él está orando, no le han puesto la carga, pero él la tiene internamente. O sea, él sabe. Cuando el Señor ya se dio el proceso de mi nombramiento, yo hace mucho tiempo sabía que el Señor me estaba llamando al pastorado. Ahora, ¿cómo lo sabía? Es algo que está aquí. Es un llamado de parte de Dios, es una vocación que te lleva a que así no haya un solo centavo de por medio, no te paguen nada, tú estás ahí.
Y aquí en la iglesia hemos tenido momentos, los que están desde el principio, en que no había un peso. O sea, no me podían dar absolutamente nada, nada es nada. Pasamos varios meses sin que la iglesia me pudiera dar ninguna ofrenda, porque lo que entraba se usaba para pagar el salón, y cuando comenzaron a darme algo me daban 30,000 pesos semanales, y se usaban para ayudar a hermanos a que pudieran llegar a congregarse. Pero cuando llegaba la idea, mira, me acuerdo que en ese momento el enemigo también levanta gente alrededor impía que le dice cosas. Entonces me está llamando mi hermano a, mira, te tengo un trabajo ya en Barranquilla. No dije cuál hermano, yo tengo dos. Impío. Y me acuerdo que una vez, miren, para que entendamos y le ayude a los hermanos que están en ese proceso y a los que estén pensando, sin plata, la iglesia no nos da absolutamente nada. Él me dijo, mire, tengo un conocido, estaban abriendo Falabella aquí, están buscando director comercial, yo ya hablé con la persona que va a seleccionar, conoce su perfil, llegue y lo contratan, tantos millones. Yo ya tengo trabajo, yo soy pastor. Ya ni siquiera fue como, ¿cuántos millones fue? No, no, yo tengo un llamado, yo no puedo soltar las ovejas que el Señor me ha dado para irme a ganar millones. Es algo interno, es algo que Dios pone y ese hombre lo sabe. El que no tenga eso, yo le he dicho a esos hermanos, hermano, diga que no. Si usted no tiene eso, diga que no, porque puede llegar el momento en que le toque estar aquí, y esta quincena, nosotros no somos de quincenas, nuestra porción es el Señor. Amén. Y si no estoy dispuesto a eso, entonces mejor no. Esa es la primera. ¿La segunda cuál era? Nivel de autoridad. Ok. PP, que significa pastor principal, y los demás pastores rindiendo tributo al pastor principal. Un nombre bonito, pastor asociado. Aquí hay uno que está en la rosca, que lo vamos a poner aquí, que va a ser copastor. Entre nosotros dos, eso es lo que se hace. Pero bíblicamente, ¿el Señor quiere o no? Bíblicamente es pastor, 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 todos iguales. Eso es lo que se va a hacer, es decir, vamos a buscar hombres que tengan el mismo o que van a tener el mismo nivel de autoridad, el mismo nivel de sujeción. O sea, aquí no hay el pastor de pastores, el único pastor de pastores aquí es Cristo. Es importante eso, es fundamental, porque si no lo que vamos a crear aquí es una burocracia, una pirámide y entonces es terrible, eso no es bíblico. Ahora, el principio de primero entre iguales dice que de estos hermanos hay uno que es excelente en la predicación, por ejemplo, otro que demuestre más liderazgo que los demás. Entonces lo vamos a ver, alguno de estos hombres tal vez ejerciendo más liderazgo, pero al momento de toma de decisiones, al momento de sujeción mutua, porque la idea es que este pastor le rinde cuentas a este, a este, a este, y este a este, a este, a este, a este, y este a este, a este, a este, o sea, todos nos rendimos cuentas a todos. No hay ninguno que, no, espera, yo soy el primero aquí, no existe no es bíblico, no existe tal cosa. En la escritura esto es horizontal. Muchas iglesias cristianas han tomado el modelo que dibujamos ahorita de Roma, el Papa, arzobispos, obispos, y van bajando, pero en la iglesia no existe. Y de hecho, hermanos, si vamos a ese punto, pastor, 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 y al mismo nivel, oveja, 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 aquí todos somos exactamente iguales. Los pastores cumplimos un rol ¿de qué? De guía, de cuidado, de enseñanza, pero delante del Señor. Mire, le voy a decir algo, yo no tengo ninguna autoridad sobre usted más allá de la conferida en la escritura para amonestarlo en la palabra de Dios. Yo no puedo llegar a su casa y decirle, quítame ese sofá de ahí que no. ¿Cómo lo compraste? No puedo. Yo no tengo autoridad para decirle a usted, me hace el favor, deje de comprar en la Olímpica y se pasa para megatiendas. No tengo autoridad. No tengo autoridad para decirle, yo sugiero nombres, por ejemplo.
Viene tu hijo en camino, Malón, Matías Malón, yo puedo sugerir eso, pero no puedo ir a la notaría y decir ponle Malón ahí. ¿Me hago entender? Entonces, ni siquiera como pastor tengo autoridad sobre ustedes. Mi única autoridad es la conferida en la Escritura, decirte, este no es el camino. Disciplina hasta donde puedo llegar, pero yo no puedo ir a su casa a obligarlo. Yo no puedo llegar a su casa y desconectarle el TV cable. Yo no puedo coger el celular y tirárselo al piso. Yo no puedo, yo no tengo esa autoridad. ¿Quién soy yo? Usted y yo delante del Señor somos exactamente iguales. Iguales. Ahora, la mente perversa que dice, entonces aquí, no, ¿por qué me van a decir, mira, Pepito, ¿oraste? ¿Quién eres tú para preguntarme? Esa es la mente perversa, pero quien entiende que los pastores están es para, mira, ¿qué dice Efesios capítulo 4? Los pastores son un regalo de Cristo a la iglesia. Entonces tú tienes que ver eso como un regalo. Entonces viene alguien a decirte, un pastor a exhortarte, es un regalo de Dios. No viene a enseñorearse de ti, viene a servirte a ti. El pastor, si hiciéramos una pirámide a la luz de la Escritura, sería de la siguiente manera. Aquí todas las ovejas y aquí al final los pastores sirviéndole a todos. Si hiciéramos un modelo piramidal, sería a la inversa. Los pastores sirviendo, eso es lo que hacemos los pastores. Bueno, ¿dónde? El micrófono allá. 3 preguntas y acabamos por hoy, ya son las 17. Una pregunta, mirando los requisitos, Sí. hay algo que quien tenga el llamado va a tener la aprobación de parte de Dios y el Espíritu Santo mostrará o pondrá pruebas para ver si esas personas en verdad Sí. tienen ese llamado, o sea, cumplen con esos requisitos, va a haber esas pruebas. En estos momentos se podría dar testimonio de los ancianos que están a punto de ser escogidos. ¿Ha habido prueba de parte del Espíritu Santo en estos hombres en cuanto a todas estas cosas? Sí, yo pienso que están siendo probados y cada uno en su momento tendrá que también definir, porque cada uno tendrá que dar su testimonio si eso no es, si es el momento o no es el momento, si cumple o no cumple. Entonces, que es una cosa, no sé, lo que está diciendo Orville es importante. Yo no nombro los pastores los nombra la iglesia, los nombramos, o sea, hay un reconocimiento como cuerpo de Cristo de este hombre es pastor, no lo reconozco solo yo. Ahora, yo soy más cerca, estoy evaluando y yo doy mi concepto a decir, mira, no, o mira, sí, pero usted puede que diga, no, mira, yo he compartido con Luis allá en su casa y, hermano, nada de esto. Yo puedo haber dicho sí, usted dijo no, no. O sea, es un reconocimiento de toda la iglesia decir, aquí tenemos un hombre que cumple con esto, que no tenemos queja en ese sentido, así que vamos a mirar, sabiendo que puede que en un año digamos, ay, ¿de acuerdo? ¿Dónde está la otra? Aquí, Diego. Buenos días. Volviendo al tema de la autoridad sobre los otros pastores, pero yo pienso que también todo va de acuerdo a la necesidad de la iglesia, o sea, no porque hayan 5 postulados para pastor, hayan que nombrarse 5 postulados, No. nombrarse 5 No, pastores. eso se habló claro, acuérdate que Sí. puede que al final lleguemos y digamos ninguno. Ajá, sí, Y o sea, seguimos eso buscando. según la necesidad de la iglesia. Si el Señor quiere más, va a poner más. Así que en ese momento hay necesidad. ¿Por qué hay necesidad? Que es un error que a veces se tiene. No, esperemos que seamos 200. Es que el hecho de que haya multitud de pastores garantiza que estamos cuidándonos más. No se concentra la autoridad en una sola persona que comienza a sentirse que es el dueño de la iglesia, intocable. Y si lo pongo en términos más abiertos, para mí es excelente que hayan más pastores, porque va a tener más ojos encima. Alguien que se sienta y me diga, no, Juan. Ahora, yo he venido trabajando con estos hermanos en decirles, actúen como si estuvieran ya pastoreando y si yo estoy equivocado, díganme, no estamos de acuerdo, no caminamos hacia allá y a veces que hacemos las reuniones tenemos diferencias fuertes. Yo veo para acá, tú ves para allá, no. Pero es que eso es sano.
porque si no, entonces la iglesia andan como borreguitos detrás de un solo hombre y no. Entonces, bueno, porque tiene que haber un equilibrio allí en ese sentido. ¿Hay una última pregunta? ¿Quién era ya? Fernando. Como la pregunta que hacía Carlos, en el rango de autoridad, obviamente usted quedaría como representante de esta iglesia, hablando como al frente, o en el mismo o eso le voy a preguntar. Igual, o sea, hay algo importante es, el concepto de primero entre iguales es simplemente de bendición hacia la iglesia, es decir, Leonardo Sarmiento es de los hombres que se están formando, y aún me incluyo allí, uno que tiene un fuerte don evangelístico. Entonces, si la iglesia se va a volcar a las calles, yo me hago a un lado. ¿Quién sería la cabeza visible en todas esas actividades? Leonardo. No, pero Juan, tú enseñas mejor. Es que no vamos a enseñar, van a qué? A evangelizar. Entonces, el don, que yo creo que la mayoría aquí lo reconoce, de quién es el que siempre que sale a predicar, siempre que está hablando, vamos para las calles, vamos, o sea, él tiene eso ahí. Si vamos a decir, y aún por ejemplo, dentro de ese ministerio, entonces puede que nombremos a Leonardo como pastor y entonces vamos al parque, vamos a esto, yo me voy a hacer atrás, ahí no es que, pero Juan tiene que ir a la vanguardia, no, tiene que ir el que tenga el mejor don para que la iglesia sea edificada en eso que se va a hacer. Y aún dentro de eso, aquí en la iglesia hay hermanos que tienen el don de predicar en los buses. Yo no lo tengo. Ya he intentado varias veces y ya toca bajarse. Pero hay hermanos que se suben al bus y se suben, pasan hermanos, así dice el Señor. Eso es un don. Eso es un don. Entonces, aún dentro del ministerio, si vamos a predicar en los buses, hay que poner a quiénes. A esos. El problema está cuando uno quiere que todos sean iguales. Entonces el que evangeliza en los buses le dice a Mauri, ¿usted cómo anda el moto sin pío? ¿Usted por qué no evangeliza en los buses? No. O mira, el Señor nos llamó a los buses. No. ¿Te llamó a quién? A ti a los buses. Tal vez a otro lo llamó a dónde? A uno por uno en el parque. A otro lo llamó en dónde? En la oficina, en el trabajo. Entonces no podemos hacer que la iglesia todos sean igualitos, porque ese es el problema, la iglesia es multiforme. Y cuando yo quiero que todos sean iguales, la iglesia comienza a sufrir. Entonces, depende, ¿sí? Lo que pasa es que a veces escuchamos la iglesia del pastor MacArthur, pero no es MacArthur. Lo que pasa es que MacArthur es el mejor, yo creo que es el mejor maestro que tiene la iglesia occidental, no solamente allá, sino la iglesia occidental. Es un hombre muy usado por Dios. Entonces, si tengo la oportunidad de que enseñe MacArthur y enseñe otro hermano, es necio decir, no, hay que dar oportunidad. No, que enseñe MacArthur, es el que mejor lo hace. Pero no es que ¿quién sigue siendo la cabeza visible? O sea, no tiene que ser la iglesia de Juan, porque esta iglesia es de Cristo. Es muy importante ratificar eso. ¿Listo? Ya, y cerramos. Para aclarar, o sea, pero esto no exime a los demás hermanos de que no hagan todas estas cosas, porque es un llamado de todo. El ejemplo, por ejemplo, no exime a predicar, pero sí los exime a, es que si no se para en el bus a predicar, no tiene el Espíritu Santo. Eso es falso. Porque ese es un error que se ha metido, es igual que comenzar yo a decir que si no todos enseñan como yo enseño y si no todos se van a las misiones, entonces no, cada uno tiene un don. Hay hermanos que son excelentes, por ejemplo, dice Romanos, por ejemplo, o sea, tienes el don de servicio. Entonces son hermanos que a todo el mundo aquí en la iglesia le están sirviendo, ese es el don de ellos. Yo lo tengo el mejor aquí sirviendo que en el bus diciendo va. Ahora, hay un llamado de toda la iglesia que se llama la Gran Comisión, pero no dice que es en los buses, no dice que es en las calles parados sobre un pedestal. Y uno de los grandes hombres, por ejemplo, que tiene la iglesia hoy, tiene un don tremendo para predicar en las calles, es el pastor Paul Washer, y él enseña eso. No todos están llamados a irse para Perú, a la selva. Él dice, yo a mucha gente la devuelvo. Él tiene un ministerio misionero. Dice, no todos son para la selva, no todos son para la calle, no todos son para el bus, no todos. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un don. El problema es cuando algunos, o sea, lo que decía la vez pasada, son el apéndice de la iglesia.
que todavía no saben para qué sirve. Entonces, ¿se acuerda cuando el apéndice se inflama? Entonces, todos tienen un don. Usted no es el apéndice de la iglesia, o sea, hay que mirar cuál es su don, hermano. Ese es el punto. No todos son ojos, no todos son boca, no todos son todo. Entonces es importante, ¿ok? Paramos aquí y vamos a continuar, hermanos.